y Dios bendiga su palabra. Padre, nos reunimos en tu nombre. Pedimos tu ayuda y tu bendición, porque esto tiene significado gracias a ti. Las reuniones de nada sirven, Padre, sin tu espíritu, sin tu ayuda. Es en tu nombre que venimos y es en el nombre de Cristo que te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra y te pedimos que nos libres del mal, Padre, de un posible contagio a todos los que estamos aquí. Que todos puedan regresar a su casa con bien y estar bien y que podamos sacar provecho de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. En Santiago capítulo 1. El otro día vimos los primeros versículos de Santiago. Vimos los versículos 2, 3 y 4. Vimos que las pruebas que Dios nos manda tienen el objeto de producir paciencia en nosotros, que es una virtud invaluable. Es algo que tal vez tardemos años incluso en aprender. Pero es crucial eso. Si no aprendemos paciencia, seremos niños berrichudos, niños caprichudos, que queremos las cosas así. Los padres que les dan a sus hijos todo así, piensan que les hacen un bien, pero no. Los niños consentidos, si no se les dan las cosas, exigen, hacen su berrinche, pero Dios no quiere que seamos así. Tenemos que aprender a ser pacientes. La prueba de nuestra fe, dice el 3, tiene el propósito de producir paciencia en nosotros. Si aprendemos paciencia, la prueba no tiene por qué ser larga, pero si no aprendemos, pues tal vez se prolongue quién sabe cuántos años. Y dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que no se trata nada más de empezar a tener paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la verdad es que todos tenemos falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si una persona tiene sabiduría es porque Dios se la da. De él fluye la sabiduría verdadera. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí. En los primeros versículos, acuérdense, se nos exhorta a tener sumo gozo. Es lo que dice el versículo 2. No un gozo pequeño, un gozo grande. Pero para poder tener esta clase de gozo, ¿sí? Tenemos, como dice el versículo 3, sabiendo. O sea, tenemos que saber esto. Tenemos que saber que la prueba que Dios nos manda es para nuestro beneficio. Pero escuchen, no solamente basta saberlo, tenemos que creer en eso. O sea, la teoría no es suficiente. Tenemos que apropiarnos de esto. Saber que Dios tiene un buen propósito y creer en ello. Entonces, si vemos la prueba desde esa perspectiva, saldremos beneficiados, creceremos, ya no seremos más niños. Entonces podemos ser útiles a nuestros semejantes y además aprenderemos a estar bien contentos, porque de eso se trata. Y dice el 5, y si alguno tiene falta de sabiduría, ven aquí, Dios y Santiago hablan con mucha delicadeza, hablan con una buena política, porque dice, bueno, si alguno cree que necesita sabiduría, la verdad es que todos la necesitamos.
Necesitamos sabiduría, hermanos, para enfrentar nuestras pruebas, para desempeñar nuestro papel como esposos, como padres, como siervos, como creyentes, como compañeros de trabajo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si descubrimos que tenemos falta de sabiduría? Dice Santiago, pídala a Dios. Entonces, tenemos que entender que de Él fluye la sabiduría. Esta clase de sabiduría no es algo humano, es algo que viene de arriba. Las demandas de la vida cristiana, hermanos, son muchas y son muy grandes. Yo me imagino que por eso muchos calculan el costo de ser creyentes y como que no se deciden por ser creyentes, como que les da miedo, como que ven que esta solemne cartilla es muy solemne y dicen, no, es que no voy a poder cumplir, no voy a poder obedecer, mejor ni me meto. Hemos hablado en diferentes ocasiones de que todos los que se acercan a Dios con el propósito de conocer su voluntad y de hacerla, tienen que entender que se van a enfrentar a grandes dificultades. La vida cristiana no es fácil. Van a tener aflicciones, les van a sobrevenir aflicciones que antes de ser convertidos no tenían. Entonces, leer las Escrituras, aprendernos los textos, las demandas de Dios y saber a lo que tenemos que enfrentarnos, pues necesitamos mucha sabiduría. Lo digo porque hay personas que leen mucho, que aprenden muchos textos, pero el asunto no es simplemente la teoría, el asunto es aplicar los textos a nuestras circunstancias particulares. Ustedes pueden tener el texto en su mente, pueden saber lo que tienen que hacer, pero no hacerlo a la mera hora. Hay casos tan difíciles, casos tal vez inesperados, atípicos, que nunca nos habían sobrevenido, que de repente nos ocurren y todo lo que hemos aprendido, ¡pum!, se nos borra, como si no hubiéramos aprendido nada. Hay veces que parece como si un eclipse nos ocultara el rostro de Dios. Un eclipse nos oculta el rostro del sol. Pero aunque no viéramos el sol, pues ahí está el sol. En un día muy nublado, ustedes no ven el sol, pero ahí está el sol. En circunstancias difíciles no vemos a Dios, pero ahí está Dios. Y en una prueba la sacudida puede ser tan fuerte que podemos llegar al punto de sentir como que nos estamos volviendo locos. ¿Y por qué esto me pasa a mí, precisamente? Si nos llega la prueba, ¿cómo tenemos que reaccionar? El asunto es que debemos glorificar a Dios. En la prueba Dios busca su gloria, no busca la nuestra. Entonces, ¿cómo glorificaremos a Dios en nuestra difícil situación? Dice Dios, ¿sientes como que no tienes sabiduría? Pues pídesela a Dios. Pero dice también que debemos pedírsela con fe. Pero pida con fe, dice el 6. No dudando nada. Entonces el asunto no es nada más que se la pidas. Debes pedírsela con fe. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces este texto es sencillo. 3 eslabones. Pide sabiduría, pero pídesela y pídesela con fe. Porque si falta alguno de estos 3 eslabones, entonces todo se echa a perder. En primer lugar, tienes que entender que necesitas sabiduría. Y eso no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque en el fondo creemos ser sabios. Y ya después que entiendes que necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Pero no solamente se la pidas, debes de pedírsela con fe. Hay personas que cuando están metidas en una prueba, suspiran por salir de ella. ¿Es malo que deseemos salir de ella? No, pues a quien le gustan las pruebas. Pero antes que desear salir de la prueba, debemos pedirle a Dios que nos enseñe algo a través de ella.
¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Pues paciencia y luego sabiduría, o nuestra necesidad de sabiduría. Si en el momento que Dios nos mete en una prueba, le pedimos que nos saque de ella y inmediatamente nos sacara, pues no aprenderíamos nada, ni paciencia, ni sabiduría, ni aprenderíamos a estar contentos. Debemos aprender, hermanos, a ver nuestros problemas como Dios los ve. Los ve con un buen propósito para nosotros. Necesitamos aprender sabiduría. Existe el riesgo de que en medio de nuestros problemas nos volvamos demasiado sensibles, hipersensibles. Demasiado sensibles respecto de nosotros, pero olvidarnos de los demás. Y no podemos aislarnos, hermanos. Formamos parte de un cuerpo, acuérdense. Las pruebas tienen el propósito no solo de beneficiarnos a nosotros, sino a todos los que nos rodean, a nuestros seres queridos y a todos los miembros de la iglesia. Pero podemos estar tan centrados pensando en nosotros que nos olvidamos de los demás. Un creyente puede llegar a caer en la amargura. Esto lo hemos visto en más de alguna ocasión. Si los demás ven que estoy necesitado, si los demás ven que estoy en problemas, si los demás ven que estoy en una crisis, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué no me apoyan? ¿Qué clase de cristianos son? Un cristiano no puede pensar así. Dios piensa en el conjunto, Dios piensa en todo el bosque, no nada más en un árbol. Entonces Dios piensa en su obra, Dios piensa en su causa, Dios piensa en su reino. Pero nosotros, al estar en la prueba, es posible que tengamos ojos nada más para nuestra prueba, nada más para nuestros problemas. Y si así vemos las cosas, entonces no podemos enfrentar la vida cristiana como se debe, con la actitud correcta. Nuestro problema, hermanos, cuando estamos metidos en una crisis así y reaccionamos de esta manera, como les estoy diciendo, nuestro problema es la falta de sabiduría. Y Dios quiere mostrarnos eso, que no tenemos sabiduría. Entonces, si entendemos que eso es lo que necesitamos, entonces nos doblaremos nuestras rodillas, clamaremos pidiendo ayuda y esperaremos la respuesta. Y Dios nos dará lo que le estamos pidiendo. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe qué es exactamente lo que Él quiere que aprendamos. Porque, hermanos, Dios no nos aflige voluntariamente, no nos aflige caprichosamente. Un padre tal vez a veces le dé una nalgada a su hijo cuando no debe de dársela. Pudiera ser, pero Dios nunca hace eso. Lo que Dios hace con nosotros siempre es porque es necesario. Entonces, en medio de la prueba, debemos estar de acuerdo con Dios, no en contra de Él, porque pues no nos conviene. Entonces veamos el primer eslabón. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues sabiduría. Los griegos se enorgullecían de su supuesta sabiduría. Los más grandes filósofos eran griegos. Pero acuérdense que la sabiduría de los hombres nunca solucionó los problemas humanos. Nunca. Los que estudian filosofía no aprenden realmente a solucionar sus propios problemas. La verdadera sabiduría viene de Dios. Esa no se aprende en la universidad. Los judíos tenían una buena óptica acerca de lo que es la sabiduría. Ustedes saben que el libro de Job, libro de Salmos y el libro de Proverbios son llamados los libros de sabiduría. Ahí aprendemos sabiduría. ¿Ustedes quieren enseñarle a su hijo algo de sabiduría? Pues díganle que lea el libro de Proverbios y ayúdenles a entender los textos. Ahí en Proverbios, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si tú no tienes temor de Dios, nunca serás sabio. Los demás tal vez te tengan por sabio, pero si tú no tienes temor de Dios, no eres sabio. Las personas que se olvidan de Dios, las personas que se apartan de Dios, se están encerrando en una burbuja donde no les va a entrar la sabiduría. Fuera de Dios no hay sabiduría. Todos los libros del mundo en su conjunto
no se comparan con la Biblia. La Biblia refleja, habla de la sabiduría de Dios. Pero Santiago, más adelante, en el capítulo 3, habla de una sabiduría que es mundana, en contraste con la sabiduría que es de arriba, la sabiduría que es celestial. ¿Quieren checarlo? Vean cómo dice en 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrela por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cómo ven esto? ¿Hay sabiduría de arriba? Hay sabiduría de abajo. Hay una sabiduría que es de este mundo. Hay una sabiduría que es del otro mundo. La sabiduría que nosotros debemos anhelar, que necesitamos, es la que viene de arriba. Virtudes que debemos aprender a poner en la práctica, en la vida diaria. ¿De qué sirve leer un montón de libros si no podemos aplicar estas cosas con los que nos rodean? La sabiduría de Dios debe influir en cada aspecto de nuestra vida. Si ustedes le enseñan a sus niños, a sus muchachitos, a entender el libro de Proverbios, tal vez saquen cosas muy buenas. La verdadera sabiduría tiene que afectar la conducta. Si la conducta no es afectada, no es influida de manera positiva, entonces, ¿cuál sabiduría? ¿Saben qué es lo que nos mantiene firmes en medio de una prueba? Para que no nos desanimemos, para que no blasfememos, para que no pequemos, pues es la sabiduría. Si no somos sabios, ¿saben qué va a suceder en medio de la prueba? Que vamos a cometer una locura. Una locura que nos va a dejar marcados el resto de nuestras vidas. El hecho de que en el pasado hayamos superado una prueba no garantiza que vamos a superar la siguiente. Es posible que tengamos que enfrentarnos a una prueba que ya antes enfrentamos y vencimos, pero que al tenerla de nuevo nos sentimos como bloqueados y no sabemos salir de ese problema. En medio de un problema podemos estar enojados, molestos, inquietos, preocupados, buscar culpables, agredir a otros. Y si eso es así, eso no es sabio. El que se enoja pierde. Nada ganas con enojarte. Y si tú te enojas, pues tienes que entender que el pecado no es excusable. Hermanos, si una persona nos agrede, es porque Dios permite que nos agreda. ¿Sí o no? Si una persona nos ofende, si una persona no nos quiere pagar, si nos corren del trabajo, es porque Dios permite eso. Entonces, ¿qué ganamos con enojarnos? Tenemos que entender que no tenemos bajo control el carácter de aquella persona. No tenemos bajo control al patrón que nos corre, o a la persona que no nos quiere pagar, o a la persona que nos ofende. Esas cosas no están bajo nuestro control. Esas cosas están bajo el control de Dios. Entonces nada ganamos enojándonos. Los necios quisieran tener el control de lo que sucede, pero nosotros no podemos tener esa clase de control. El control de todo lo que ocurre en el universo lo tiene Dios. Entonces tenemos que ver las cosas como Dios las ve, como Dios las ve. Y si las vemos de esa manera, hermanos, podemos dormir tranquilos. No tenemos por qué estar enojados. Entonces, si algo nos oculta la luz del sol, eso no quiere decir que el sol no esté ahí. El hecho de que no sintamos la presencia de Dios, eso no quiere decir que Dios no esté cerca. Podemos creer que Dios nos escucha cuando no es así. Podemos creer que Dios no nos escucha cuando nos está escuchando. ¿Entienden? No debemos estar basándonos, confiando en nuestros sentimientos. Ay, es que yo siento que Dios está cerca, hermanos. Si sientes que Dios está cerca o no, Él está cerca. El mensaje general del libro de Proverbios, ¿saben cuál es? El mensaje general: este mundo está lleno de necios. No seas tú uno de ellos. Hay suficientes necios en este mundo. Tú tienes que ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Los hombres querrán que vayas con ellos. Tus malos amigos te van a invitar que a fumar, que a tomar, que a irte de pinta. No les hagas caso. Son necios esos muchachos que te invitan a hacer esas cosas. Esos muchachos van a acabar mal. Tu hijo no vayas a acabar igual. El libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría. Hay muchos versículos que hablan acerca de eso. Le hace publicidad a la sabiduría. Acuérdense ustedes que eso es lo que hacen los publicistas. Los publicistas te meten en la cabeza que necesitas eso. Cómpratelo, corre y ve, llama ya, mira. Luego lo compras y te descubres que ni te sirve, pero te hacen creer que es indispensable. Bueno, pues Dios le hace mucha publicidad a la sabiduría. Necesita sabiduría. La sabiduría es mejor que el oro, es mejor que los diamantes. Dios quiere que busquemos la sabiduría como los inconversos buscan el oro y la plata. En Estados Unidos, cuando andaban en la fiebre del oro, ¿cuántas personas andaban? Recorrían kilómetros y kilómetros buscando una pepita de oro que los sacara de pobres. El hombre es capaz de cualquier cosa con tal de tener dinero. Pues así como los hombres se afanan por buscar dinero, así busca tú la sabiduría que viene de arriba. Ahí mismo en Proverbios está haciendo el contraste entre la sabiduría y la necedad. Dice, los adúlteros creen ser sabios. Dice, ay, pues ya, me voy a comer el bocado y me voy a limpiar la boca. Dice, pobres, los adúlteros creen ser sabios, pero son muy necios. Los adúlteros presumen de sus conquistas y, yo he tenido tantas, mira, tengo tantos teléfonos, me voy con fulana, me voy con sutana, con la que yo quiera. Creen ser sabios y te están colocando la soga en el cuello. La sabiduría te dice por dónde debes ir, no te apartes de ese camino. Dios te lo muestra, sigue por él. Es Dios que nos está dando consejos. El libro de Proverbios nos da una serie de consejos porque Dios no quiere que acabemos mal. Nosotros no queremos que acaben mal nuestros hijos. Dios no quiere que acaben mal los suyos. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Pero si somos necios, las bendiciones no llegan. Hay hombres que se dedican muchos años a estudiar, que estudian hasta las 2 de la mañana, hasta las 3, hasta que se les cansan los ojos. ¿Y todo para qué? Porque quieren ganar dinero, porque quieren ser alguien en la vida, quieren seguridad económica, quieren llegar a la vejez y no tener que depender de nadie. Pero Dios dice que la sabiduría que Dios da es mejor que eso. Los beneficios que te da la sabiduría de Dios son mayores que los beneficios que te da el dinero. No te afanes por hacerte rico. El mundo gira alrededor del dinero. Acuérdense también que Cristo habló más del dinero que del infierno. El mundo anda tras el dinero. El mundo entra en las guerras por causas económicas. Matrimonios acaban mal por problemas económicos. Presidentes son levantados o caen por problemas económicos. Entonces Dios está muy interesado que seamos sabios y no necios. Dios está muy interesado en que aprendamos a tratar con los demás, con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestras almas. Dios se fija cómo reaccionamos a lo que aprendemos. Dios está atento a nuestras reacciones, a nuestras emociones. Repito, Dios quiere que nos vaya bien. Y en medio de la aflicción, en medio de la prueba, es cuando podemos ver que verdaderamente necesitamos sabiduría para que sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque si no lo sabemos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pero si ya sabemos, entonces Él nos ayudará a clamar y nos dará la sabiduría que necesitamos para hacer su voluntad. Y si la hacemos, ya la hicimos, hermanos. ¿Se acuerdan del Salmo 73? Entra Asaf. No, Asaf ve cómo los ricos prosperan. Dice, esos hombres malvados les va bien. No son cristianos y todo lo tienen, no les falta nada. ¿Por qué si yo soy cristiano tengo problemas económicos? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dios le hizo comprender que los que se olvidan de Dios tal vez tengan mucho dinero, pero a fin de cuentas, ¿en qué van a terminar? Pobres.
Un cristiano puede pensar que si prospera económicamente, quiere decir que Dios está contento con él. Es lo que pensaban los judíos. Si un judío le va bien, pues es que Dios lo está bendiciendo, Dios está contento con él. Eso lo creían los amigos de Job. Porque cuando Dios le quitó el dinero a Job, sus animales dijeron, eres un hipócrita. A ver, dime, si no eres un hipócrita, a ver, contéstame por qué Dios te quitó tus riquezas. Job no le supo contestar. Job no entendía por qué Dios le había quitado su dinero. Le quitó sus tractores, su flotilla de taxis, le quitó todas sus gasolinerías, le quitó todos sus negocios. Un cristiano, hermanos, tiene que llegar al punto de aprender a estar contento aunque le vaya mal económicamente. Cuando un cristiano aprende eso, ya aprendió sabiduría. Como yo les ponía en alguna ocasión de ejemplo, imagínense que el hijo le pide dinero a la mamá para comprar las papas. Y dice, ay, hijito, pues yo quisiera darte, pero pues no tengo, hijo, perdóname. Y que el hijo le dijera, ay, mamá, no importa que no me des nada. De todos modos, yo te quiero mucho, me des o no me des. ¡Wow! Ese niño ya aprendió. Está chiquito, pero ya aprendió. Porque para que un niño diga eso, está en chino. Los niños te dejan de hablar si no les das para las papas. ¿Sí? Entonces, nunca debemos ponernos de malas cuando nos vaya mal económicamente. Y si por estar mal económicamente nos enojamos con otros o nos enojamos con nosotros mismos, ay, esto me pasa por no haber estudiado, por eso es que me está yendo mal. No, ni te enojes, nada ganas con enojarte. Total, si no estudiaste, pues fue porque Dios no proveyó los medios. Y muchos estudiaron y de nada les sirvió, así es que ni te enojes. Si tú te enojas porque tienes problemas económicos, lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. Dios nos muestra nuestro pecado, hermanos, quitándonos el soporte económico. Cuando nos enojamos por no tener dinero, ahí está el problema. Tu problema no es la falta de dinero, tu problema es que te enojas. Pero si te enojas porque no tienes dinero, entonces añades pecado a tu pecado. En cambio, la sabiduría pone freno a nuestro disgusto. Cálmate, Moisés, ¿por qué te enojas? La sabiduría de Dios, hermanos, nos enseña a estar contentos. ¿Se acuerdan ustedes que la esposa de Job incitó a este para que blasfemara? Pero Job no era un necio, porque si Job hubiera seguido el consejo de su mujer, hubiera blasfemado. Pero Job titubeó, y al titubear, Dios le puso en su cara su pecado. Por eso al final del libro, ¿se acuerdan ustedes? Dice, mejor cierro la boca. Hermanos, Dios nos cierra la boca. La sabiduría de Job fue cerrar la boca. La abrió mucho con sus amigos, capítulos enteros defendiendo su integridad. Y al último le dice Job a Dios, dice, enséñame. Dice, yo te preguntaré y tú me vas a enseñar. Job entendió que el único que le podía enseñar sabiduría era Dios. Vean, sus amigos no eran tontos. Ustedes leen cómo hablaba Eliud y Elifaz el temanita, y ellos eran sabios, pero no pudieron ayudarle. Eran sabios según el mundo, pero no pudieron ayudar a Job. Pero al último le dice Job a Dios, enséñame, dice, yo te escucharé y tú me enseñarás. A sus chiquitos, a sus amigos, los dio chiquitos, pero a Dios dice, no, cierro la boca. Enséñame tú, hermanos, cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, enséñame tú, yo no sé manejar mi vida. He cometido tantas tonterías, Dios mío, ya no quiero cometer más, ayúdame. Yo no sé cómo educar a mis hijos. Yo no sé cómo llevarme bien con mi pareja. Yo no sé cómo tratar con mis semejantes. Ayúdame tú, Señor, enséñame. Cuando una persona hace eso, Dios empieza a enseñarle. Hay padres que creen que están haciendo lo correcto con sus hijos, pero una cosa es que tú creas que estás haciendo lo correcto y otra cosa es que lo estés haciendo. Hay padres que creen que están haciendo lo correcto al darle a sus hijos todo lo que le piden. Hay otros que creen que están haciendo lo correcto al no darles casi nada. Los dos están mal. Hay otros que creen que están bien porque les pegan, pero muchas veces les pegan cuando no deben. Y creen que están bien porque no le pegan cuando debieran pegarles.
Hay padres que creen que están bien porque les prohíben cosas a sus hijos que no debieran prohibirles. ¿Cuánta falta nos hace la sabiduría, hermano? ¿Y dónde la obtenemos? Vean Job, capítulo 28. Job 28:12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes, o sea, no se halla en este mundo. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro. Vean, la sabiduría no se consigue con dinero, ni su precio será a precio de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Dice el 18, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Dice el 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Y dice el 23, Dios entiende el camino de ella, el camino de la sabiduría, y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Y luego nos dice cómo se demuestra la sabiduría de Dios. La sabiduría está en Dios, hermanos. Dios es la fuente de la sabiduría. Y aquí entramos al segundo eslabón, que dice, pídala a Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice nuestro texto, pídala a Dios. Y dice, y le será dada. Vuelvan al texto. Santiago, capítulo 1, ya lo perdí. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si un muchacho le pide a su papá, papá, yo quiero aprender a ser sabio, ¿cómo le hago? Un papá a lo mejor le dice al hijo, hijo, debes tomar una clase de meditación trascendental. Te voy a mandar al Tíbet. Te voy a mandar al Tíbet y allá que te instruyan los maestros budistas a ver si ellos sí te enseñan a ser sabio. Otro tal vez te diga, mira hijo, yo estoy muy joven para enseñarte eso, pero mira, te voy a mandar con mi abuelo que tiene barbas blancas y él sí te va a enseñar sabiduría. Hay ancianos que son bien necios, aunque estén canosos, bien necios. La sabiduría no se obtiene leyendo muchos libros. En serio. Hay hombres que son expertos en libros y tienen unas bibliotecas. Esa no es sabiduría necesariamente. No es tan complicado el asunto, dice, pídala a Dios. La sabiduría se aprende de rodillas, hermanos. No hay de otra. Nadie nace con sabiduría. Necesitamos reconocer que la necesitamos y luego doblar nuestras rodillas. Dijo un sabio, el deseo de aparentar ser sabios nos impide llegar a serlo. El aparentar ser salvos. Ser sabios. Si aparentamos que somos sabios, de repente nos sobreviene una prueba, una crisis, y decimos, ya sé cómo voy a salir de este problema. Tengo que salir de este problema. A lo mejor, si tratas de solucionar tu problema a tu manera, en lugar de solucionarlo, lo vas a empeorar. Muchas veces nos hemos tenido que tragar nuestras palabras. Creíamos ser sabios, pero éramos necios. Tenemos que entender, hermanos, que no es algo humano esto. No es acudiendo a los hombres que vamos a aprender esto. Hay personas que buscan sabiduría de Dios cuando ya buscaron sabiduría por muchas partes, cuando ya están viejos.
cuando ya están sufriendo las consecuencias de sus pecados. Hay personas que buscan a Dios después de la tercera edad. Bueno, pues más vale tarde que nunca. Pero ¿por qué no buscaste a Dios antes? ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿El puro pellejo? ¿El puro esqueleto? Busca a Dios ahora que estás joven, que Dios te pueda usar, que pueda servir de algo tu sabiduría para otros. El otro día nos decía Alicia que una mujer de la iglesia de Sugel se bautizó a los 90 y cuántos, Alicia. ¿Dónde está Alicia? En la Dominicana. En los 90 y tantos, ¿no? ¿Ya qué? Se bautizó, ya se fue a la tumba. ¿No? Si creemos tener la solución en nuestras manos, pues ¿para qué vamos a clamar? Pues saldremos del hoyo. Dice, yo me metí, pues yo me salgo. Los orgullosos creen que van a salir del problema sin la ayuda de Dios, pero pues eso no es posible. La experiencia no da la sabiduría. Los ancianos de Israel, todos eran personas de barbas blancas. ¿Saben quiénes fueron los que gritaron crucifícale? Esos ancianos de barbas blancas. Creían ser sabios y gritaron crucifícale. Pero dice Mateo que debemos pedir y vamos a recibir. Entonces, si tú no has recibido, pues es porque no has pedido. Dios nos exhorta a pedir. Santiago dice, pídala. Es prioritario pedir sabiduría. Si estás metido en un problema, bueno, quieres pedirle que te saque del problema a Dios, pues pídeselo. Pero es prioritario que aprendas sabiduría. ¿Se acuerdan de Salomón? Se le apareció Dios en sueños y le dice, ¿qué pides que te dé? Y le pidió sabiduría. Dice, y a Dios le gustó que le pidiera sabiduría. Dice, por cuanto no pediste ni la cabeza de tus enemigos, ni armas, no pediste riquezas, dice, te voy a dar la sabiduría que pediste y además te voy a dar lo que no pediste. Dios le dio sabiduría y todo lo demás. Entonces, a Dios le gusta que nos acerquemos a Él a pedirle. Es Dios el que da la sabiduría. Dice que da abundantemente y sin reproche. Dar es parte de su naturaleza. Todos los hombres en este mundo que han tenido algo de sabiduría, no cabe duda, es porque Dios se las dio. Y vean, hay hombres que no son sabios en este mundo, pero que son muy inteligentes. Es muy diferente sabiduría a inteligencia. La inteligencia que tienen los hombres, ¿de dónde la sacan? Pues Dios la da. Dios les da inteligencia a blasfemos. Le da inteligencia a hombres que aborrecen a Dios, que aborrecen las cosas santas. Dios le da inteligencia a personas que hablan mal de la Biblia, que hablan mal de los cristianos. Dios los bendice de muchas maneras, pero a fin de cuentas se darán cuenta que su inteligencia no fue inteligencia. Fuera de Dios no hay sabiduría. Y si Dios le da a los inconversos de inteligencia, ¿no nos la dará a nosotros si se la pedimos? Inteligencia espiritual. ¿No nos dará inteligencia para guiar nuestras vidas, para que no terminemos estrellándonos? Dios da desinteresadamente, hermanos, sin esperar recibir algo a cambio. Y no nos va a reprochar el pedírsela. Dios no nos va a decir, siempre me estás pidiendo sabiduría, ya me caíste mal, ya no te voy a dar nada. No, Dios nos da siempre lo que le pedimos. Si ustedes van con un amigo al que ya le han pedido ayuda, va a decir, otra vez vienes a pedirme ayuda y ya me caíste mal. Oye, pues como siempre vienes y me pides. Pero Dios no es así. Dice, Dios nos dará sin reproche. Cuantas veces vayamos, nos ayudará. Hermanos, si ayer buscamos a Dios, Él quiere que lo busquemos hoy. Nunca se cansa de que le busquemos. Hay un salmo donde Dios dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Cómo es que viene el poder? Se habla de poder espiritual. ¿De dónde viene ese poder? Pues buscando el rostro de Dios. Y si venimos diariamente y le pedimos eso, no nos va a estar cantando lo que ya nos dio. Ni tampoco nos va a decir que no merecemos eso.
Pero déjenme decirles esto. Si ustedes le piden a Dios algo, sabiduría, en el caso que nos ocupa, se supone que no tenemos algo en contra de Él. Porque si ustedes tienen algo en contra de Dios y le piden algo, no lo van a recibir. Debemos quitarse en nuestro corazón, hermanos, cualquier cosa que pueda estorbar nuestra comunión con Él. Lo más importante para el cristiano es eso. Porque si hay algo que estorba nuestras oraciones, estamos perdidos. Debemos quitar todo obstáculo. Un inconverso pudiera reconocer que necesita sabiduría y pedírsela a Dios. ¿Se la va a dar? No. Porque la sabiduría es pan de los hijos. Solamente los hijos reciben eso. Entonces el inconverso, para recibir sabiduría, primero tiene que arrepentirse de sus pecados. Fuera de eso no hay sabiduría. Pero vuelvo a lo que les acabo de decir. Hay tal cosa como cristianos insatisfechos. Cristianos que están molestos con Dios. Que no están contentos con la vida que tienen. Entonces, esas personas que están molestas con Dios, le piden a Dios algo y no lo reciben. No es de sabios enojarnos con Dios, no nos conviene. Un cristiano puede llegar a la amargura casi, cerca de la blasfemia. ¿Por qué, Señor, a otros les das y a mí no? Porque otros tienen y yo no. Una persona puede estarle pidiendo a Dios sabiduría sin pedirla realmente. Porque no ha removido esos obstáculos. Pero la promesa es, y le será dada. Es una promesa cierta, garantizada. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay cuántos textos como este. Entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él y que le pidamos. Entonces vean, el tercer eslabón es la fe. Pero pida con fe, dice. No debe de fallar este último eslabón, porque si falla, entonces reconocer que necesitamos sabiduría y estar orando no garantiza nada. Tenemos que pedir, pero con fe. Si pedimos sin fe, no vamos a recibir nada. Si estamos metidos en una crisis, dependemos de Dios para salir de ella. No dependemos de nuestra astucia, de nuestra supuesta inteligencia. Debemos aprender a confiar en Dios. Eso puede ser un proceso largo. Dejar de confiar en nosotros mismos y aprender a confiar en Él. Pero vean, se trata de confiar en Él, no en lo que estamos pidiendo. Vean esto. Se trata de confiar en Él en términos generales, en todo. Porque ¿de qué serviría que ustedes confiaran en eso que le estás pidiendo, pero no confían en todo lo demás? Porque ustedes pueden decir, ¿será cierto lo que está diciendo este predicador? Voy a pedir esto a Dios a ver si es cierto que me lo da. Si ustedes oran de esa manera, no van a recibir nada. Los que oran así están insultando a Dios. Voy a orar a ver si es cierto que Dios me escucha. Las dudas no son consecuentes, no son consistentes con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es lo que implica la incredulidad? Que tenemos a Dios en un concepto muy bajo. Pues, no me lo diste, pero yo ya sabía que ni me lo ibas a dar. Pues, ya me has demostrado que no te caigo bien, pues te he pedido cosas y no me das. Pues, yo sabía que no me lo ibas a dar. Pues entonces, estás dudando de Dios, estás desconfiando de Dios, pues ya desde antes de que se lo pidas, no te va a dar nada. Santiago nos dice, hermanos, que debemos confiar en Dios, pero absolutamente. Debemos poner nuestra vida en sus manos. Dependemos de Él. Pero vamos a suponer, hermanos, que hacemos una oración y creemos que la estamos haciendo bien. Que estamos pidiendo realmente con fe, pero no recibimos respuesta pronto. Entonces llegaremos a la conclusión que hicimos la oración en incredulidad. A lo mejor no oré bien, a lo mejor me faltó fe, a lo mejor tenía nada más poquita y me faltaba más.
Hermanos, el problema no está en la cantidad, el problema está en la calidad de la fe. La incredulidad no es un punto aislado en el carácter de una persona. La incredulidad es algo que afecta la vida, que define la vida, es un estilo de vida la incredulidad. Un cristiano no puede ser tachado de incrédulo. O eres cristiano o eres incrédulo. Pero eso no quiere decir que todos los cristianos creamos siempre, no. Todos los cristianos a veces somos medio incrédulos. O nuestra fe está manchada por cierta incredulidad. Pero un cristiano no es un incrédulo. Hay personas que se caracterizan por doblez de corazón. Diríamos, son personas bipolares, que parece como que creen, parece como que aman a Dios, pero parece como que tienen algo en contra de Dios, como que odian a Dios. Pues entonces Dios no te va a dar nada. ¿Cómo esperas que Dios te dé lo que le estás pidiendo? Dice Santiago que el que duda es semejante a la ola del mar. ¿Qué es lo que hace la ola del mar? Como que se quiere subir por la playa, pero se regresa. Luego como que sube y luego baja. A veces está arriba, a veces está abajo. Así son muchas personas. A veces están animadas, a veces están desanimadas. A veces están como eufóricos, entusiastas y a veces están bien deprimidos. Pues entonces no saben ni qué piden, no saben nada. Dios no quiere, hermanos, que confiemos un día en la sabiduría del mundo y al día siguiente confiemos en la sabiduría de Dios. Si vas a confiar en Dios, entrégale tu vida. Entrégate a Él, sométete a Él. Es posible que una persona pida a Dios cosas porque se supone que los cristianos piden. Bueno, pues todos dicen que los cristianos oran. Pues entonces yo voy a orar. El hecho de que tú oras no hace que tú seas cristiano. Estás imitando lo que hacen los cristianos, pero eso no garantiza que tú lo seas. Es posible que una persona ore solamente para aparentar humildad. Les conté que cuando yo iba a la iglesia de Pentecostés, un amigo un día me presumió sus callos, subió el pantalón y me enseñó sus callos en las rodillas. Esas personas no oran. Esas personas rezan, no oran. Los callos en las rodillas no garantizan nada. Hay católicos que rezan 2 rosarios diarios y de rodillas. En serio. Hay incrédulos que oran, entre comillas, pero ¿saben para qué? No para ponerse en las manos de Dios. Ellos quieren tener a Dios en sus manos. Quieren sacarle a Dios las cosas. Yo conocí pentecostales que su texto favorito era Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me quitaron de mi trabajo. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es una fórmula mágica. El creyente puede creer en eso. Un inconverso no puede creer en ese texto. Pues sí, perdí mi trabajo. Mañana consigo otro. Pero si pasan 2, 3 días, 2 semanas y no consiguen trabajo, entonces les entra el miedo y se desaniman y luego ya ni quieren ir a la iglesia. Creían que confiaban en Dios, pero confiaban en ellos mismos. Son como las olas del mar, a veces están adelante y a veces atrás. Son personas de un doblado ánimo, es lo que dice el versículo 7. Santiago 1:7. El 8. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vean, no en algunos, en todos. Este hombre de doblado ánimo no es constante en nada, empieza las cosas y nunca las termina. ¿Y saben qué quiere decir en el original de doblado ánimo? El hombre de 2 corazones. El hombre que tiene un corazón para Cristo y otro corazón para el mundo. No se decide ni por uno ni por el otro, está ahí en medio. Es el hombre que no recibe nada. Es el hombre inconstante. Ni le entregan su corazón al mundo, ni le entregan su corazón a Cristo. Entonces, esas personas, aunque parezca como que a veces reciben algo del Señor, en realidad no están recibiendo nada. El sumo gozo que Santiago recomienda antes no puede depender de las circunstancias, hermanos. No estamos en las manos de las circunstancias, estamos en las manos de Dios. Si ustedes creen eso, que están en las manos de Dios, ya la hicieron.
Dios no bendice a los que lo desafían. Dios no bendice a los que dudan de Él. Dios no bendice a los que no creen que Él sea fiel, veraz, misericordioso, bueno, amoroso. No, no pueden creer en eso. No puede bendecir a esas personas. El hombre de doblado ánimo es afectado en toda su vida, es inconstante en todos sus caminos. Ven, aquí habla del hombre de doblado ánimo que tiene dos corazones, pero ven, como dice Santiago también en 4:8. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, vean, aquí no está hablando de inconversos, aquí está hablando de creyentes. Dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpia tu corazón de esas impurezas, decídete por Cristo, entrégate a Él completamente. Un cristiano inconstante puede llegar a dudar de su propia salvación, puede llegar a pensar que es un hipócrita. Pues cómo no, si es tan inconstante y no se decide por una cosa ni por la otra, toda su vida, todo su modo, su perspectiva de la vida es afectada y no puede salir adelante. Son personas que tienen una doble personalidad. Dios quiere todo nuestro corazón, que le amemos con nuestra mente, con nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Dios quiere, hermanos, que pongamos nuestros ojos en Cristo. Dios quiere nuestro corazón, no hay de otra. Dios nos hizo, hermanos, no para ser independientes. En realidad el ser humano no fue creado para eso. Dios nos hizo para depender de Él. Y los que dependen de sí mismos, los que confían en sí mismos, los que creen ser autónomos, se están poniendo la soga en el cuello. Este mundo, hermanos, no podemos vivirla sin Dios. Ni nosotros, ni mucho menos los inconversos. Y los que intentan hacerlo, los que intentan vivir a su propia manera, apartados de Dios, confiando en ellos mismos, quedarán destruidos. Son los que construyen en la arena. Cuando viene la tormenta, se va a llevar todo lo que construyeron. El otro día les decía de Benjamín Salinas. Benjamín Salinas tiene fundaciones de ayuda, apoya a mucha gente. Despensas por aquí, instrumentos musicales, regala por allá. Ayuda a muchísima gente. Pero ¿qué va a decir Salinas el día del juicio? ¿Se va a ganar el cielo por hacer buenas obras? Regalaron 40,000 cubrebocas y caretas a los médicos, a las enfermeras. Sin la sabiduría de Dios, hermanos, no podemos enfrentar las tormentas de la vida. Si a ustedes no les ha sobrevenido una, mañana, pasado puede sobrevenirles. Las cosas no van a ser siempre igual. Las cosas cambian de un día para otro. Y si el día de mañana, hermanos, Dios nos da una sacudida de esas terribles, si nos llega el día de prueba, no podremos enfrentarla con éxito sin sabiduría divina, sin sabiduría de arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que necesitamos sabiduría, pedirla a Dios y pedirla con fe. Agarrándonos de Dios, hermanos, hasta el último día de nuestras vidas. Vivamos el tiempo que vivamos. Y a ustedes que no son convertidos, déjenme decirles, la verdadera sabiduría es la de acercarse a Dios. Si ustedes no se acercan a Dios y le entregan su vida, ustedes no son sabios. Hagan lo que hagan, conozcan lo que conozcan, entiendan lo que entiendan, tengan lo que tengan. Esa no es sabiduría. La verdadera sabiduría consiste en entregarle nuestra vida a Cristo. Él es nuestro Dios, es nuestro Creador, el que nos hizo. Querer vivir la vida para nosotros mismos, como si nosotros fuéramos dueños de nosotros mismos, eso no es sabio. Entréguenle su vida a Cristo. Él nos hizo, Él es nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por Cristo, por su obra perfecta. Enséñanos, Padre, a entender cuánta sabiduría necesitamos. Danos tu gracia para pedirla, para clamar y esperar respuesta a nuestras oraciones. Y déjanos ver eso cumplido en nuestras vidas. Danos esa clase de sabiduría divina, Padre. Líbranos de una sabiduría carnal, terrenal, diabólica. Danos la clase de sabiduría, Padre, para confiar en Cristo
hasta el último día de nuestras vidas. Que así sea en el caso de todos. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno.